Bien, lo que queremos hacer en este corto es poder vincular la base inventario en inventario 2 y de esta forma poder desde inventario 2 trabajar con los datos de la base inventario. Listo. Para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es habilitar la extensión. Aquí simplemente utilizamos create extensión y la extensión o el nombre de la extensión, que en este caso es Postgres FDW. Paso 2. En el paso 2 creamos el servidor externo. Este servidor externo le ubicamos un nombre, le indicamos la extensión o el conector y en opciones definimos los datos de conexión con la base externa a inventario 2, localhost, puerto 5432 y la base de datos se denomina inventario. Como no habíamos borrado la extensión, lo hacemos antes de crearla. Seleccionamos y la ejecutamos. Seleccionamos y lo ejecutamos. Acá abajo nos está indicando que todo está en orden. En el tercer paso, lo que hacemos es vincular un usuario local nuestro de la base de datos de inventario 2 con el usuario o un usuario válido en el servidor. En este caso, tenemos un usuario denominado local, ya está creado en nuestro localhost para la base de datos inventario 2. Nos pide el servidor, que ya lo habíamos creado anteriormente, ese de inventario, y en las opciones definimos el usuario par en la base externa, el nombre del usuario en user y el password correspondiente. Lo ejecutamos y pasamos al paso número 4. ¿Qué hacemos en el paso número 4? Creamos una tabla similar a alguna de las que tengamos en inventario y de esta forma es una especie de réplica de esa tabla que tengamos en el servidor externo. ¿Qué nos pide aquí? Pues el nombre de nuestra tabla interna para comunicarse con la tabla externa. Lo hacemos preferiblemente en un esquema diferente, en este caso yo lo he hecho en el esquema externo, y estos campos son muy similares a los que están en inventario en una tabla en esquema público denominada también configuration. Obsérvese que las columnas son las mismas y los mismos tipos de datos para no tener ningún tipo de inconveniente. El servidor, como ya lo habíamos mencionado, se llama SR inventario y en opciones le definimos cuál es la tabla relacionada en el servidor externo. En este caso ya lo habíamos visto, está en el esquema público y el nombre que tiene allá en esa base de datos es configuration. En el siguiente paso lo que hacemos sencillamente es decirle o concederle permisos, los permisos adecuados a nuestro usuario local para conectar a ese servidor externo. Entonces dale un gran usage on foreign server a el servidor ESR de inventario al usuario user local. Seguidamente le ofrecemos o le generamos los permisos que ustedes quieran darle para trabajar con esa tabla desde nuestro
desde nuestra base de datos interna hacia nuestra base de datos externa. En este caso, vamos a decirle que a la tabla que hemos mapeado en nuestro servidor local, vamos a permitirle seleccionar, insertar, actualizar a nuestro usuario user local. Finalmente probamos que es todo esté funcionando. Aquí hubo un error. Parece que no hemos creado la tabla. Nos volamos este paso. Listo. Volvemos a asignarle los permisos. Y finalmente comprobamos. Como pueden observar, estos datos pertenecen a la tabla configuración que tenemos en el servidor externo, base externa, inventario. Si nosotros hacemos algún cambio, observen estos datos. Estoy en inventario y aquí yo le quiero colocar un valor cualquiera. Vayamos a colocar el valor 1 acá. Confirmamos, guardamos, cerramos y cuando hagamos nuevamente el select acá, observen que tenemos los datos en tiempo real.